Ahora vamos a hablar sobre la Ley Federal de Competencia Económica. Esta es una norma que es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución, de nuestra Constitución, y tiene por objeto regular lo relacionado en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Es una norma que es de orden público y de interés social, y además es aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República. ¿Cuál es el objeto de esta norma? En primer lugar, tenemos que va a tener por objeto regular todo lo relacionado con la libre competencia y con lo relacionado con los monopolios, concentraciones ilícitas, libre concurrencia y competencia económica, así como el funcionamiento eficiente de los mercados. En su artículo segundo, esta ley va a establecer que tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia. También la libre competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia para castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Hay que tener en cuenta que, como vimos cuando estuvimos estudiando los antecedentes del derecho económico, y que una de las principales causas de la Revolución Mexicana fue precisamente estos monopolios, los estancos, las tiendas de raya, que generaban obstáculos a las actividades económicas, sobre todo al consumo, y generaban riqueza por un lado y por otro lado extrema pobreza. Entonces, son actividades que efectivamente causan un grave daño a la economía nacional. Tenemos que recordar cuáles son los agentes económicos o quiénes son los agentes económicos. Vamos a entender por agente económico a todas las personas físicas o morales que ya sea con o sin fines de lucro lleven a cabo actividades que tengan naturaleza económica. Dentro de estas actividades o dentro de estas personas, digamos, que forman o que son agentes económicos, tenemos que también podemos encontrar a entidades que formen parte de la Administración Pública Federal, como dependencias, ya sea a nivel estatal o a nivel municipal. También vamos a tener que, bueno, pueden ser agentes económicos algunas asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, cualquier otra ente que tenga participación en la actividad económica. Por otra parte, en el artículo cuarto de esta ley nos establece que están sujetos todos los agentes económicos a lo dispuesto por esta ley. Veamos ahora quiénes son las autoridades para regular lo conducente derivado de esta materia. En primer lugar, tendríamos a la autoridad investigadora. Luego tenemos a la autoridad pública, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía. En su artículo quinto nos establece la ley que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también es una autoridad en materia de competencia económica. Por otra parte, es importante saber quiénes son estas autoridades porque son las que se van a encargar de llevar a cabo precisamente las investigaciones cuando se incurra en alguna falta o en algún acto que esté prohibido o sancionado por esta misma norma. Y nos estamos refiriendo de nuevo a los monopolios,
o cualquier otra práctica que ponga o obstaculice, frene también las actividades económicas. Vamos a ver algunos conceptos importantes relacionados con las actividades económicas, sobre todo, pero que se derivan precisamente de la aplicación o para la aplicación de esta norma. En primer lugar, tenemos las actividades o las conductas anticompetitivas, es decir, son las que son contrarias a la competencia. Y dentro de estas actividades o conductas contrarias a la competencia, nos vamos a encontrar con las prácticas monopólicas absolutas, nos vamos a encontrar con prácticas monopólicas relativas, con barreras a la libre competencia y la competencia económica y con concentraciones ilícitas. Veamos algunos otros conceptos. En primer lugar, podemos hablar de los monopolios. ¿Qué entendemos por monopolio? Monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o un servicio. Es decir, es una sola empresa la que va a dominar todo el mercado de oferta. Por otro lado, tenemos la libre competencia. En este caso estamos hablando de una situación en la que existe un indefinido número de compradores y vendedores que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Así, los precios están determinados únicamente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Si nos damos cuenta, estas son dos actividades que son opuestas. Uno obstaculiza el mercado y además tiene el beneficio de una sola persona, y por otra parte, el otro, la libre competencia, es, digamos, una situación ideal de un mercado y que va a permitir que los precios sean determinados únicamente en función o por las fuerzas de la oferta y la demanda. Estamos hablando de retomando esta teoría de Adam Smith, donde nos decía que la mano invisible del mercado va a regular, que hay una mano invisible que regula al mercado y que permite que siempre se mantenga en equilibrio. Cuando se genera algún desequilibrio, esta mano invisible interviene para generar las condiciones necesarias para que se genere nuevamente un equilibrio. Bien, veamos entonces, y retomando la diapositiva anterior, cuáles son las prácticas monopólicas absolutas y cuáles son las prácticas monopólicas relativas. Las absolutas se refieren a la celebración de un contrato, convenio, arreglo o combinación de todos ellos entre agentes económicos que participen o puedan participar en el mismo mercado con la finalidad de manipular precios, restringir la oferta, segmentar un mercado actual o potencial, coordinar posturas en licitaciones e intercambiar información con cualquiera de estos objetos o efectos. Es decir, son todas estas conductas que van a realizar los agentes económicos con la finalidad de obtener beneficios indebidos y que obviamente perjudican al resto de la población, ¿no? A la sociedad en general. Por otra parte, tenemos las prácticas monopólicas relativas. Estas son aquellas que van a disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en la producción, el procesamiento, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. Estos actos, obviamente, pues también, aunque sean relativos, ya no son tan intensos como en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, también van a hacer trabas, van a impedir que el proceso de la libre competencia se lleve a cabo. Y esto va a perjudicar, obviamente, a la producción. Barreras a la competencia y a la libre concurrencia. Tenemos varias que se pueden clasificar y que están señaladas en la ley
como barreras a la competencia o a la libre concurrencia. Tenemos que estas van a ser cualquier característica estructural del mercado. Es un hecho o un acto de los agentes económicos que tiene la finalidad de impedir el acceso de ciertos competidores o de otros competidores o de limitar inclusive la capacidad de estos para competir en los mercados y de esta manera buscar un beneficio propio, porque les van a impedir o van a obstaculizar el proceso de competencia y de libre concurrencia. Asimismo, todas las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que de manera indebida impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Es importante tener en cuenta que la competencia y la libre concurrencia no es lo mismo. Cuando hablamos de competencia estamos hablando de dos o más personas que van a pugnar, que se van a enfrentar dentro del mercado y por lo mismo tienen que tener productos de buena calidad. Hay que recordar principalmente que esa es una de las principales objetivos de la libre competencia, que van a beneficiar a fin de cuentas al consumidor, porque tienen que ofrecer productos de mejor calidad que su competidor, tienen que ofrecer mejores precios que su competidor. Entonces, a fin de cuentas, la libre competencia, digamos que es el otro lado de la moneda del monopolio. El monopolio, en vez de permitir que haya un mejor servicio o de provocar un mejor servicio y un precio más justo, va a provocar exactamente lo contrario. Como no hay competencia, obviamente van a dar el servicio deficiente, fuera de tiempo, etc. Y por otra parte pueden señalarle un precio que sea excesivo, que quede fuera del alcance o de las posibilidades del consumidor. Entonces todos estos actos van a ser contradictorios y perjudiciales a lo que sería las actividades económicas y van a generar obviamente vicios y daños también. Por eso se van a considerar como acciones, en algunos casos que consisten en faltas administrativas y en otros casos llegan a constituir delitos. Bien. Veamos ahora qué es la concentración. En este caso estamos hablando de algunas actividades que serían como la fusión, la adquisición y control. En este caso estamos hablando de dos empresas que se fusionan o que compran una a la otra o que se ponen de acuerdo para llevar a cabo el control. Pueden llevarse a cabo por sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos, activos en general. También puede haber fusión de competidores, proveedores, clientes, y en este caso se tiene la intención de buscar situaciones económicas que brinden mejores opciones, sobre todo para la libre competencia, con la finalidad de disminuir o de evitar precisamente un efecto dañino hacia los consumidores. Bien, veamos ahora cuáles son los procedimientos que se pueden llevar a cabo cuando hay un incumplimiento a la ley, cuando hay una conducta que transgrede lo que está señalado por la ley y que encuadra precisamente en los actos que la ley va a sancionar por por constituir ya sea monopolio o algún tipo de actividad que obstaculice la libre concurrencia. Estos procedimientos pueden ser
En primer lugar tendríamos el procedimiento administrativo. En este caso estamos hablando que la comisión se va a encargar de llevar a cabo una investigación, para lo cual, esta investigación puede ser llevada a cabo de oficio o a petición de parte, es decir, puede existir una queja por alguien que conozca, alguien que está, algún agente económico que está llevando a cabo alguna de estas actividades, puede presentar la queja o denuncia. O en su defecto, si esto llega a oídos de la autoridad investigadora, esta puede investigarlo de mutuo propio y iniciar la investigación en función del conocimiento que tenga de los hechos. Una vez que se lleva a cabo la investigación, independientemente si es de oficio o a petición de parte, se va a analizar en qué consiste la denuncia para ver si realmente encuadra en lo que señala la ley. Para esto, este análisis, la autoridad investigadora va a tener un plazo de 15 días. Una vez transcurridos los 15 días, la autoridad investigadora va a emitir un acuerdo a través del cual va a admitir o a desechar la denuncia. Posteriormente, en caso de que la haya admitido, va a tener un plazo de 30 a 120 días y este plazo puede ser ampliado en 4 ocasiones para establecer lo conducente en función del procedimiento. Es común que se lleven a cabo visitas de verificación a consecuencia de la admisión de la denuncia, y estas visitas las va a llevar a cabo la autoridad investigadora con la finalidad de obtener pruebas. Va a ir al lugar de los hechos, va a estar presente y puede llevar actividades de observación, puede tomar película, puede tomar fotografía, puede interrogar a las personas que forman parte de la empresa, puede tener acceso a los documentos, libros, etc. Se le tiene que brindar todas las facilidades para que realice su investigación de la mejor manera y pueda obtener los elementos probatorios necesarios para determinar si existe una probable responsabilidad. En todos los casos, una vez concluida la visita de verificación, va a tener que levantar un acta en la cual se va a describir todo lo relacionado con la visita, el lugar donde se llevó a cabo la visita, quién realizó la visita, a quién se le realiza, los datos generales de la empresa o del empresario, domicilio, etcétera. ¿Cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo para esta investigación? ¿Qué fue lo que se investigó? ¿Qué documentos se observaron? Etcétera. En función de esto, y ya habiendo concluido, el agente investigador va a tener un periodo de 60 días para emitir un dictamen. Y en función de este dictamen se va a iniciar el procedimiento o se cierra el expediente y se archiva. En cuanto al procedimiento en forma de juicio, este también va a iniciar por la autoridad investigadora, y el primer acuerdo que va a emitir esta autoridad investigadora va a ser en el emplazamiento, es decir, donde el denunciado, el presunto responsable, es llamado a juicio, es llamado a la plaza, por eso se llama emplazamiento. Y en función de esto va a tener un plazo de 45 días para poder contestar lo que a su derecho convenga. Una vez llevada o una vez ya integrada la contestación o manifestados sus hechos, la autoridad va a tener un plazo para emitir un pronunciamiento, un plazo de 15 días. Posteriormente, y en función de lo anterior,
es que va a emitir este acuerdo en donde va a admitir o va a desechar el, el, el expediente, la carpeta. En caso de que lo admita, se va a llevar a cabo una audiencia de desahogo dentro de los 20 días siguientes. Una vez concluido esto, se van a presentar, después de un plazo de 20 días, se van a presentar o a ofrecer los alegatos. Y finalmente, después, una vez cerrado el periodo de alegatos, va a tener la autoridad un plazo de 40 días para emitir su resolución. Y finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, en este caso no están escritas, pero podemos concluir que esta norma tiene por objeto precisamente buscar las condiciones económicas o las condiciones, no, mejor dicho, las condiciones más apropiadas, las condiciones propicias para que realmente dentro de las actividades económicas que se llevan a cabo en la nación se practique un mercado que esté dotado de estas cualidades de libre concurrencia, de la competencia, de evitar los monopolios, las prácticas desleales, las prácticas egoístas que perjudican la economía. Recordemos que señala cómo estas prácticas, los monopolios, las concentraciones, que también perjudican a la economía. Entonces, en función de esto, esta ley es una ley de interés social de orden público y por otra parte es de observancia general en toda la República. Por eso se llama Ley Federal de Competencia Económica, porque es de aplicación para toda la República. Entonces tenemos que esta norma va a tener como objeto de estudio o como materia, mejor dicho, la libre concurrencia para evitar monopolios y concentraciones ilícitas y de esta manera fomentar un funcionamiento eficiente de la economía. También vimos en este documento cuáles son los agentes económicos que participan dentro de la actividad, de las actividades económicas. Vimos que son las personas, pueden ser personas físicas o morales que tengan una participación activa en la vida o en las actividades económicas. También vimos que en esta ley general ley federal de competencia económica se establecen quiénes son las autoridades en la materia. Vimos que tenemos a la autoridad investigadora, a la autoridad pública, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía, para que ellos sean los encargados de velar por el cumplimiento de las normas contenidas en esta ley. Vimos cuáles son las conductas anticompetitivas que se establecen en la ley. Estas pueden ser las prácticas monopólicas absolutas y las prácticas monopólicas relativas. Por otra parte, también tenemos las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, además de las concentraciones ilícitas. En todos estos casos estamos hablando de conductas o prácticas que se pueden llevar a cabo de manera individual o conjunta con otros agentes económicos con la finalidad de obtener un lucro indebido propio y en perjuicio o en detrimento de la sociedad. Entonces, en cuanto a las actividades monopólicas absolutas, son conductas que son más graves, tienen un impacto mayor y por lo tanto son sancionadas con penas más graves. Y por otro lado, las relativas son aquellas que no causan tanto daño, únicamente disminuyen la competencia económica o la libre concurrencia. Entonces, es importante mencionar que las sanciones que se pueden aplicar para este tipo de conductas pueden ser de naturaleza administrativa o de naturaleza penal, dependiendo obviamente en todos los casos de la gravedad del acto ejecutado.
Vimos también el procedimiento, que son dos tipos de procedimiento, el procedimiento administrativo y el procedimiento en forma de juicio. Y con eso concluimos el tema de la Ley Federal de Competencia Económica.